¿Qué es la dotación de agua? Si nosotros conocemos una población de la cual está compuesto por diferentes personas, podríamos decir que cada persona va a tener necesidades diferentes según a su consumo de agua. Entonces, según esto, nosotros podríamos decir que por día se le asigna una cierta cantidad de agua a una persona para que lo consuma en un solo día. Si nosotros tenemos este concepto, podríamos decir que la dotación es la cantidad de agua que se va a dotar a una persona para que consuma en un solo día. Entonces, ese es el concepto de la dotación. Ahora, conociendo eso, podríamos tener sus unidades, que serían litros habitante día. Litros sería la cantidad volumétrica de agua que va a consumirlo. Habitantes, las de presentación de la población, y día, las de presentación del tiempo de consumo. Entonces, esas son las unidades. Ahora, teniendo eso claro, debemos ver para qué nos sirve aplicar la dotación de agua, o para qué es necesario conocer esta dotación de agua. Y bueno, es necesario porque se aplica para el diseño de sistemas hidráulicos, como ser diseños de sistemas de abastecimiento de agua potable, diseños de alcantarillado sanitario y entre otros que se puede aplicar la dotación como un cierto factor de inicio. Entonces, teniendo en cuenta que es muy importante, debemos ver la forma de cómo hallarlo. Ahora, existen dos formas de hallar la dotación. La primera es cuando se conocen las características de la población y cuando las características de la población no son conocidas. Entonces, sea cualquiera de estos dos casos, debemos nosotros primeramente identificar a la población de la cual queremos hallar la dotación, ya que la dotación no es un factor universal que va a representar a diferentes poblaciones. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a analizar los dos casos. El primer caso, cuando las características de la población no son conocidas, es decir, que nosotros no sabemos cuánto de agua va a consumir una persona en un día. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Supongamos que de toda esa población, que no sabemos cuántas personas son, vamos a agarrar 3 personas diferentes. A estas 3 personas vamos a hacerles un análisis de consumo, la cual consta de lo siguiente. Vamos a ver cuánta agua gastan en diferentes tipos de consumo, por ejemplo, en alimentos, en el lavado de manos, en la ducha, en el baño, en el lavaplatos, en la limpieza del hogar, en el riego del jardín si es que tienen, y en el lavado del auto también si es que lo tienen. Y también pueden tener muchas más tipos de consumo, pero estamos analizando solamente estas 8 a modo de ejemplo. Entonces, podríamos decir que la persona número 1 tiene un consumo de alimentos de 15, un lavado de manos de 5, en ducha gasta 15 litros en un solo día obviamente, en baño 10 litros, lavaplatos 5, limpieza 5, y supongamos que en riego del jardín no tiene jardín, entonces no gasta agua, y lavado del auto igualmente, no gasta agua. Ahora, vamos a la persona número 2 y hacemos lo propio, empezamos a analizar todos sus caudales, que serían en este caso dotaciones. Pero ustedes pueden observar que esta persona sí tiene jardín. Puede ser que sea un jardín pequeño y gasta 10 litros de agua. Y también tiene un lavado del auto. Igualmente aquí gasta 10 litros de agua. Ahora, la persona número 3. Volvemos a hacer su análisis de consumos y analizamos que no tiene jardín pero sí tiene un auto. Igualmente aquí gasta 10 litros de agua. Entonces, si ustedes observan es que cada una de estas personas tiene necesidades diferentes y que va a gastar cantidades de agua diferentes una a la otra. Entonces, lo que hacemos nosotros es, primeramente sumamos de la persona 1 toda la cantidad de agua que gasta en un solo día, obviamente. Entonces, aquí me dice que gasta 40, la persona 2 80, la persona 3 70. Entonces, aquí pueden ver más claramente la cantidad de agua que va a variar de persona a persona. Ahora, con esto teniendo en cuenta, lo que nosotros hacemos es promediarlo. Si lo promediamos nosotros, vamos a tener la dotación promedio de las personas de dicha población,
que van a gastar en un solo día. Entonces, esa sería mi dotación. Pero debemos tomar en cuenta algo. Lo primero es que deberíamos tener más personas a las cuales realizar este experimento de consumos. Y lo segundo, deberíamos analizar más días. Por ejemplo, si este análisis es hecho en el día 1, es muy poco probable de que el día 2 pueda hacer este mismo consumo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan solamente en la persona 2, en el primer día ha utilizado 10 litros de agua para lavado de auto, pero para el día siguiente es muy difícil que vuelva a utilizar esos 10 litros. Entonces al día 2 ya va a tener 0 y la persona 3 lo propio. Entonces no todos los días se consume la misma cantidad de agua. Entonces, teniendo eso en cuenta, deberíamos analizar que estas dotaciones de consumo de agua, de lo que están viendo acá, son analizados de la manera promedio. Es decir, que estos 15 litros que están viendo acá, se ha analizado en 30 días, por decirlo así, que es un promedio de 30 días. Lo mismo este de 20, que en 30 días se ha gastado en alimentos la persona 2 a 20 litros. Y lo mismo acá, en su lavado de autos. Supongamos que en el mes no solamente ha lavado 2 o 3 veces. Supongamos la persona 2 y ha gastado 10 litros en 30 días. Entonces, teniendo eso en cuenta, se podría decir que estos son promedios. Y de esos promedios, esta parte de acá serían sus sumatorias y de todo esto serían sus promedios finales. Entonces, esa sería la manera de cómo hallamos la dotación para una población con características no conocidas. Pero, si ustedes observan, hacer este proceso de manera práctica es un poco largo, ya que la población puede ser muy grande y también podríamos tener en cuenta de que este proceso puede tomar mucho tiempo. Ahora, hay otra forma que ya es un poco más sencilla, y es que la dotación de agua se lo conoce según las normas, ya lo tienen delimitado según a diferentes factores. Por ejemplo, acá están viendo una tabla, la que ven en pantalla, que nos dice la dotación de litros habitante día según al tipo de ubicación de la zona geográfica donde se encuentra la población. Esta tabla es de la norma boliviana de Bolivia, obviamente. Entonces, como ustedes están viendo esto, entonces tenemos diferentes valores de dotación. Lo que nosotros tendríamos que analizar es la cantidad de población y analizar su ubicación geográfica. Y con eso ya tendríamos un valor de dotación. Y esto se hace debido a que ya hay valores que se pueden llegar a conocer de diferentes poblaciones. Por ejemplo, entre poblaciones vecinas puede que consuman la misma cantidad de agua. Puede, pero a su vez es que también puede que no. Entonces, esta manera es un poquito no práctica, pero ya existen diferentes normas. Entonces, en las normas de los diferentes países pueden analizar cómo se hay estas sus dotaciones. Luego, debemos ver cuando las características de la población sí son conocidas. Y este caso es un poco particular, porque supongamos que nosotros queramos diseñar un sistema de agua potable en una población, en la cual nosotros conozcamos la cantidad de habitantes y además de eso que en la población exista ya un sistema anterior de hace muchos años atrás y también tengamos control de la cantidad de agua que a la población se le administra. Entonces debemos tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque en este caso la dotación va a ser igual al consumo de agua dividido entre los habitantes que tienen servicio. ¿Por qué entre los habitantes que tienen servicio? Si ustedes analizan una población, que puede ser grande o pequeña, pero que tiene un sistema de agua potable ya establecido, entonces podríamos tomar en cuenta toda la población que sí tiene acceso al servicio de agua potable y saber cuánto de agua se le distribuye a esa población mediante sus tuberías, mediante su planta de tratamiento, etc. Entonces se puede conocer este consumo, ya que es un valor conocido de una parte externa, se podría decir. Entonces, haciendo esta división, vamos a tener la dotación en litros habitante día. ¿Por qué día?
porque el consumo que nosotros tenemos que tener es el consumo que se ha despachado en un solo día a la población. Ahora, si tomamos eso en cuenta, podemos ver un ejemplo. Supongamos que tengamos un consumo de 443 metros cúbicos que se conoce que la población ha consumido en un día, equivalente a este valor en litros, y la población que tiene servicio es de 4.500 personas, podríamos hacer esta división. Entonces, si nosotros hacemos esa división de su consumo sobre su población, vamos a tener que la dotación es de 98.44 litros habitante día. Entonces, este valor de la dotación se puede decir que es la dotación general de toda esa población que está consumiendo actualmente. Ahora, esta población o esta dotación que nosotros hemos calculado la podemos asignar a una parte de la población que no tiene servicio. Es decir, que si nosotros quisiéramos crear una parte de un sistema de agua potable a una población que no tiene servicio, podríamos asignarle esta dotación directamente, porque ya podríamos decir que va a tener las mismas características en cuanto a consumos. Entonces, de esta manera es como nosotros conocemos la dotación de agua para diseños hidráulicos.